de los méritos de su Hijo amado Jesucristo nuestro Señor y para su gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada, no, antepasada, la semana pasada estuve convaleciente y nos saltamos, ¿cierto?, una semana, pero no por eso vamos a avanzar rápidamente, hermanos, y estuvimos viendo el, el pietismo, ¿se recuerdan? Respecto a algunas ventajas y desventajas respecto al pietismo, ¿cierto? Sabemos que el pietismo contribuyó muchísimo en sacar este intelectualismo que estaba cayendo el movimiento luterano. Y adicionalmente el pietismo hizo un despertar en los corazones, ¿cierto?, de verdaderos cristianos. Pero esto generó también controversia, generó también malas prácticas que a largo plazo generaron trastornos que hoy en día vemos, ¿cierto? La importancia como por ejemplo la importancia de la experiencia personal por sobre la doctrina. Y son dos cosas que no pueden separarse. Y eso ha generado revuelo y también adopción a ciertas sectas que hoy en día podemos ver, como en este caso el mormonismo, el, el- los, en este caso los testigos propiamente de Jehová, y tantos otras sectas, ¿cierto? Incluso movimientos cristianos protestantes de que a veces pasan a llevar ciertas eh, preceptos fundamentales del cristianismo y que se acoplan a esta tradición pietista. Entonces eso es, a la larga, ¿cierto? Es malo, ¿cierto? Vemos que hay consecuencias respecto a ese punto. Pero en un principio el pietismo no era de esa manera. Lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es un movimiento totalmente distinto tal vez a lo que vamos a ver a los demás. Y este movimiento, de hecho, podríamos decirlo para poder darle como una justicia, ¿cierto?, histórica, que es uno de los movimientos de que tal vez ni siquiera tiene una línea cronológica directa con la Reforma Protestante, sino que los moravos, mis hermanos, que es el movimiento que vamos a ver el día de hoy, movimiento protestante, tenemos que considerarlo protestante, pero se considera protestante porque se adhiere a las doctrinas protestantes, pero no viene directamente del protestantismo, que peculiar, ¿no? Pero es un movimiento enriquecedor, o podríamos decir que tiene muchísimos datos históricos que nosotros vamos a revisar. Bueno, la Iglesia Morava, también conocida como la Iglesia Unitaria de los Hermanos Checos, es una denominación cristiana protestante que tiene raíces en la Reforma Checa del siglo XV. ¿Se recuerdan? Que la Reforma Protestante era del siglo XVI, aquí estamos hablando nosotros del siglo XV y de hecho mucho antes. La Iglesia Morava tiene una larga historia de misiones y ha tenido presencia en diversas partes del mundo. En el siglo XVIII, los moravos jugaron un papel importante en el movimiento evangélico misionero en Europa, en América del Norte. También establecieron comunidades misioneras en lugares como Groenlandia, Sudáfrica y también el Caribe. Y de hecho, hoy en día, siempre me gusta como dar un poco más al eh, expositivo la presentación. Me gusta ir muchas veces de atrás para adelante. Porque hoy en día no existe en nuestro país una iglesia morava. De hecho, estuve investigando y hoy en día en Latinoamérica podríamos decir que no existen. Y si existen, pueden ser muy conservadoras porque en realidad no está registrado por ningún lado. Pero las iglesias están situadas en el Caribe. Muchas iglesias moravas. Y justamente por esto mismo, por las misiones que hicieron los hermanos moravos. ¿Por qué moravos, cierto? ¿De dónde viene en este caso su nombre? ¿De dónde ellos están? ¿Por qué tienen ese nombre? Bueno, y esto viene justamente de la localidad que ellos están ubicados, ¿cierto? Están en el movimiento protestante, se debe su nombre a la zona geográfica en la que nació, que es Moravia, ¿correcto? Es importante tal vez precisar en ese punto. Originalmente habitada por culturas poco conocidas, se sabe que alrededor del año 60 a.C. el pueblo celta de los Bayos se retiró de la región y fue sucedido por las tribus germánicas de los cuados,
luego abducido por Roma y reemplazado en el siglo VI después de Cristo por tribus eslavas. Hoy en día se reconoce como tal vez el lugar como Moravia como tal, existe como dentro de los registros históricos, pero es la República Checa, que hoy en día se encuentra vigente, ¿cierto? Y esto es fascinante, hermano. ¿Por qué era tan necesario revisar, en este caso, la historia del Imperio Bizantino? ¿Por qué era tan necesario revisar la historia de las cruzadas, ¿cierto? Porque todo esto tiene una conexión histórica. Y los moravos, efectivamente, tuvieron su conexión histórica con estos dos hombres tan importantes en la historia y sobre todo en la historia eslava. La historia, en este caso, incluso del propio lenguaje eslavo, del propio lenguaje de la Rus, de Kiev, ¿se recuerdan? Que son estos dos hombres que se llaman Cirilo y Metodio en el siglo IX. Estamos hablando ya mucho antes, hermano, de la Reforma. Y estos hombres, ¿cierto? En el año 833 se fundó el Estado de la Gran Moravia y el rey en ese lugar invitó a los misioneros Cirilo y Metodio, quienes tradujeron los libros litúrgicos del lenguaje eslavo. Fue, por así decirlo, la primera reforma, ¿cierto?, que podemos ver en la historia respecto y una conexión directamente histórica con estos dos hombres. A partir del siglo, en este caso, XI, Moravia se unió permanentemente a Bohemia y formó la base de los llamados los países checos y el reino checo que le permitió que continuara dentro de la historia de la República finalmente checa, ¿correcto? Pero tiene su conexión con estos dos hombres, justamente su conexión histórica, sobre todo fundacional como país, ¿correcto? Esto lo vemos hace mucho tiempo allá atrás. Yo diría en el invierno lo vimos en o en el otoño parece fue. Bueno, por esas fechas vimos en este caso la historia de Cirilo y Metodio, que fueron hombres que contribuyeron en la historia del Imperio Bizantino por el lado oriental. Continuamos con las conexiones históricas. Esto es tremendo, como nuestros hermanos, los moravos, tienen una conexión histórica justamente con este personaje que también lo vimos hace unos 2 meses atrás. No, ¿cuándo fue la Reforma Protestante? El 31 de octubre. Lo vimos justamente en ese mes. En octubre nosotros vimos, en este caso, los valdenses. Bueno, la Gran Moravia, ¿cierto? La ciudad fue una de las regiones más propicias para la evangelización de los valdenses. Y visitada, en este caso, propiamente por este personaje tan importante, ¿cierto?, para el protestantismo, que es Pedro Baldo. Si bien no se le atribuye como protestante, pero Pedro Baldo, los valdenses eran mucho antes de la Reforma Protestante, cuando ni siquiera se sabía lo que era ser un protestante. Ellos simplemente se autodenominaban evangélicos, ¿cierto? O cristianos, pero los valdenses tuvieron también una contribución histórica con la iglesia morava. Bueno, hacia mediados del siglo contaban con más de 40 localidades ocupadas por los valdenses en Bohemia. Y cuando hablamos de Bohemia, es lo que en este caso también viene Moravia, ¿cierto? Viene estas localidades que están en torno a la República hoy en día de Checa. No nos quedamos ahí. Seguimos en este caso con esta conexión histórica tal vez en una línea cronológica en orden, ¿cierto? Primeramente Cirilo y Metodio, vamos con los valdenses y posteriormente tenemos a este hombre que también sería prácticamente el fundador de esta iglesia, que justamente es este hombre llamado John Huss, ¿cierto? El ganso, le decían por su quema en la hoguera, ¿cierto? El movimiento se llamó la Iglesia de la Hermandad de Moravia y comenzó a finales del siglo IV de la mano de un sacerdote checo, maestro y rector de la Universidad de Carolina de Praga, llamado John Huss, que murió en el 1415, ¿cierto? Y recordemos de la forma en que murió. Quien quiso alejarse de lo que entendía como corrupción de la Iglesia oficial, en este caso el catolicismo, y volver a la práctica religiosa, a las raíces netamente del cristianismo y la iglesia primitiva. Eso es lo que en este caso John Huss quería. Quería abolir, sacar, desprenderse en este caso del catolicismo corrupto que en ese entonces se impartía juntamente con la Inquisición. ¿Se recuerdan? Estas prácticas consistían en que la liturgia fuera del lenguaje del pueblo, que los cristianos laicos
recibieran la comunión de la reforma del pan y el vino y que se eliminaran las indulgencias y la creencia en el purgatorio. Eran cosas puntuales que él en este siglo, ¿cierto? Antes de la reforma protestante, antes de Martín Lutero, ya venía siendo, en este caso, elevada, ¿cierto? Siendo como de estandarte respecto a estos pre-reformadores. Recordemos que John Hus es reconocido y recordado y catalogado como un pre-reformador, antes de Martín Lutero. Y posteriormente, después de 100 años, justo diría yo, o un poquito más de 100 años, llegó el Cisner, ¿se recuerdan? Martín Lutero con la Reforma Protestante y la 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Pero 100 años atrás teníamos a John Hus. Pero no quedó ahí solamente, hermanos. Esta conexión histórica, ¿cierto? Que seguimos hablando de la conexión histórica de los hermanos moravos, que a causa de la predicación y acciones, Hus fue quemado vivo, ¿cierto? Y declarado en este caso hereje. ¿Se recuerdan en el concilio de Constanza el 6 de julio de 1415? Donde también ahí mismo en ese concilio sacaron los huesitos, ¿cierto? De otro reformador que fue John Wycliffe. ¿Se recuerdan? Y fue condenado también al mismo tiempo John Hus. Fue terrible, de hecho fue algo tremendo de que es una vergüenza, ¿cierto? Para, en este caso, la autoridad de ese entonces y el catolicismo romano, y que lo tratan más que nada de borrar de sus filas, ¿cierto? De su historia, pero en realidad nosotros no podemos pasarlo por alto. El movimiento husita, cuando hablamos de husita, estamos hablando en este caso de los que vienen de la doctrina de Hus, ¿cierto? De John Hus. El movimiento husita ganó el apoyo del rey Wenceslao IV y adquirió cierta independencia de la iglesia romana durante un tiempo. Se extendió gradualmente hasta Polonia y se dividió en fracciones de ultraquistas, taboristas y huérfanos. Son hartos conceptos que también hace tiempo ya lo vimos. Pero para poder tal vez como hacer un pequeño resumen de los ultraquistas eran también seguidores de Hus y la palabra ultraquista proviene del latín sub ultraque specie, que significa bajo ambas especies. Este término se refiere a la doctrina de la comunión bajo ambas formas, el pan y el vino, para los laicos, que eso es lo que ellos, en este caso, en resumen, defendían. Los taboristas eran una fracción más radical de los seguidores de John Hus, se llamaba así por la ciudad de Tabor, donde establecieron una comunidad. Los taboristas abogaban por reformas más radicales y se opusieron a la autoridad de la Iglesia Católica e incluso del mismo Wenceslao, del rey. Eran considerados como una militancia y participaron activamente en las guerras husitas. Bueno, también están los huérfanos, que los huérfanos en este grupo, también conocidos como los siroxi en checo, eran un grupo dentro de los taboristas y este nombre se refiere a una postura de huérfanos de Dios en contraposición a la corrupción que venía de la iglesia establecida, ¿cierto? Eran grupos que tenían distintas opiniones, distintas posiciones, ¿cierto? Y sobre todo tenían distinta posición radical respecto al catolicismo, ¿cierto? Pero era importante verlo de que los moravos vienen justamente de los husitas, vienen en este caso de este movimiento que realmente fue fundado, ¿cierto?, por John Hus. Y no podemos nosotros no hablar de los unitas fratum, ¿cierto? Fratum. Los Unitas Fratum fue fundada en medio de las influencias bajo el liderazgo de Gregorio el Patriarca, con el ideal de un ideal que se dividió en tres aspectos. Esta fue una asociación, ¿cierto? Fue importante dentro de la iglesia morava y que ellos abogaban por la comunión, por la libertad y un marcado énfasis en la libertad práctica cristiana más que el pensamiento doctrinal y tradición eclesiástica. Ellos tenían también esa posición. Para sorpresa de muchos, tal vez, estos hombres y todos estos datos, estamos hablando de antes de la reforma, la pre-reforma, podríamos decir, bajo el punto de vista moravo. Pero también tenemos que hablar qué pasó posteriormente a la reforma y que recordemos, ¿cierto?, de lo que vimos en el movimiento luterano, de que estaban los católicos y los luteranos eran el oficialismo en Europa en ese entonces, dejando a un lado a bastantes grupos, como en este caso los propios anabaptistas, ¿se recuerdan? Los calvinistas, los husitas,
que en este caso podríamos considerarlo como los moravos. También eran considerados como iglesia no oficial. Por lo tanto, también fueron en muchas ocasiones reprimidas. ¿Correcto? Posterior a la Reforma Protestante, durante el periodo turbulento de la acción contra la Reforma, la persecución alternó con la relativa calma hasta que en 1620, posterior, las Unitas Fratrum y otros organismos protestantes fueron totalmente suprimidos. Era un grupo, ¿cierto?, importante dentro del movimiento moravo, o husita, y posteriormente fue perseguido y suprimido. El líder de los Unitas Fratrum en esos años tempestuosos fue el obispo John Amos Comenius, ¿correcto? Y que tuvo vida en 1592 y en 1670. Y después de la Reforma, especialmente al finalizar la Guerra de los 30 años, que tenemos que revisarla, posteriormente yo creo que la próxima semana, si es que podemos hacerlo, tenemos que revisar esa parte de la historia. La Guerra de los 30 años, la mayor parte de los moravos fue absorbida por la iglesia de tradición luterana o calvinista. Entonces, en estricto rigor, se suprimió, por así decirlo, el movimiento en ese entonces, en el desarrollo de la Reforma Protestante. Pero, posteriormente, a través de este hombre, Nikolaus Zinzendorf, restableció, floreció, ¿cierto? Y se fortaleció el movimiento de los moravos con una de las cosas que tal vez mayor énfasis y mayor importancia tienen en este caso los moravos, que es las misiones. Fuertemente son las misiones que estos hombres hicieron. Yo creo que serían tal vez uno de los primeros movimientos protestantes que se enfocaron netamente en las misiones. No era un trabajo intelectual como tal vez lo trabajó a los principios de los reformadores, ¿cierto? Que tuvieron que defender localmente en su reino, ¿cierto? Localmente en sus ciudades, y defender en este caso el evangelio en el lugar donde vivían. Sino que este movimiento vio mucho más allá, sino que su horizonte fueron el mundo. Recordemos que en este tiempo ya América ya había sido descubierta, ¿se recuerdan, no? El nuevo mundo. Entonces ya en este tiempo había mucha gente que estaba interesada, los moravos en este caso, de hacer misiones. Bueno, en 1722 el conde Nikolaus Zinzendorf acogió una finca de Alta Lujacia en la actual frontera germano-polaca a un grupo de protestantes perseguidos de Moravia. Justamente la iglesia que estamos nosotros revisando. Y con la misma motivación, esta hermandad también llegó un mensaje a América y especialmente a Siramán, donde había muchas haciendas con esclavos africanos que no solo dieron enseñanza bíblica, sino asistencia médica de educación. Sobre todo el énfasis de este grupo era la educación. Eran pioneros en lo que ellos estaban haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, movimiento moravo, el movimiento de los hermanos moravos, la hermandad morava, fue muy, muy, muy importante. Luego de esto, hay ciertos aspectos que con este hombre tenemos que nosotros revisarlo, porque ciertas líneas o ciertas tal vez opiniones teológicas respecto a él lo culpan en cierta manera de excesos, porque su personalidad también era bien excéntrica, ¿correcto? Entonces hay algunas costumbres que tal vez algunos de nosotros que venimos de otras tal vez corrientes doctrinales, vamos nosotros a conectar y vamos a decir, de aquí viene, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, muy poquito más adelante. Los moravos definitivamente influenciaron, pero en su médula, podríamos decirlo, a estos dos hombres, a Wesley y a Whitefield, sabiendo que cada uno tiene corrientes doctrinales totalmente diferentes, pero fueron movidos por las misiones, fueron movidos justamente, incluso antes del gran despertar, los moravos tuvieron protagonismo, y eso es lo que vamos también a revisar. Los moravos llegaron por primera vez a América durante el periodo colonial. Cuando hablamos de América, estamos hablando de los Estados Unidos de América, ¿cierto? Antes de la revolución, antes en este caso de la revolución libertaria, ¿cierto? Con George Washington, incluso durante ese periodo. Fue muy difícil en ese tiempo ser inglés, ya que en ese tiempo, cuando veamos el movimiento metodista, vamos a darnos cuenta que fue muy difícil,
¿correcto? Pero estos hombres llegaron antes de ello, antes de que llegase el propio Wesley, Whitefield, ¿cierto? Ellos ya estaban situados en este lugar y estuvieron en distintos lugares geográficos de Estados Unidos y posteriormente se situaron justamente en el lado este de los Estados Unidos. En 1735 formaban parte de una empresa filantrópica del general James Edwards Oglethorpe en Georgia. El intento de establecer una comunidad en Bahana no triunfó, pero impactó en un joven participante que estaba ahí en medio de ello, ¿cierto? Que tenía una crisis espiritual, ¿cierto? Que quería saber cuál era la verdad, quería saber en este caso cuál era el propósito de su vida, y ese hombre justamente era John Wesley. Correcto, para los que no saben, obviamente se lo vamos a decir, que John Wesley es el fundador del movimiento metodista en Inglaterra, ¿correcto? Entonces es muy importante entender de que la influencia morava, la vida piadosa de los hermanos moravos, influenció fuertemente en Wesley. Bueno, después del fracaso de la misión en Georgia, los moravos establecieron, ellos eran comunidades, querían ser una comunidad, establecieron una presencia permanente en Pensilvania en 1741 al ocupar una propiedad de George Whitefield. Había una propiedad de él. Los colonos moravos compraron 500 acres para establecer el asentamiento, que así le llamaban el asentamiento de Belén, tenía nombre bíblico, de ese mismo año. Pronto adquirieron 5.000 acres de la baronía de Nazaret, del gerente de Whitefield, y la comunidad de Belén y Nazaret, otra comunidad, cierto que ellos también le daban ese nombre, se vincularon en su economía agrícola e industrial. Contribuyeron, adicionalmente a la libertad de culto, ¿cierto? Y obviamente al evangelio, pero también contribuyeron económicamente en el lugar que estaban ellos, ¿cierto? Eran bien trabajadores, ¿correcto? Bueno, y la duda que tal vez tenemos, ¿por qué el hermano Cristo tanto énfasis, ¿cierto?, que hace a estos hermanos moravos? ¿Y por qué los considera hermanos? Aquí está la respuesta, pues, hermano. La iglesia morava debe ser considerada protestante. Tal vez no históricamente lineal, ¿cierto? Que podamos tener una conexión con la reforma protestante, pero sí, en sus preceptos, sí son protestantes. Y tienen una influencia, los moravos tienen una influencia de varias confesiones, como por ejemplo, tenemos nosotros los credos apostólicos, ¿no? Lo creemos también, creemos en el credo apostólico, creemos en el credo niceno, estamos también de acuerdo. Creemos en el credo atanasiano, ¿cierto? Que también creemos en él. Y aquí viene la conexión con el luteranismo, que en este caso los primeros 21 artículos de la Confesión de Fe de Augsburgo, que también vemos, y si no lo ha leído, no me acuerdo si se lo envié por WhatsApp, pero si no se lo envío, le pido al hermano Sergio que me ayude para que poder enviarle la Confesión de Fe de Augsburgo en español, para que lo pueda revisar y podemos estar en acuerdo en varios puntos, ¿cierto? El catecismo menor de Martín Lutero, ese mismo catecismo que nosotros tenemos bautista, pero Lutero también hizo uno propio respecto a eso, y un catecismo es una pregunta y una respuesta. Ellos también afirman y se mueven y enseñan el catecismo menor de Martín Lutero. Los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, que eso también es parte también de lo que vamos a ver posteriormente, más adelante en la Iglesia anglicana, y el catecismo de Heidelberg, que también es un catecismo que más adelante nosotros lo vamos a revisar. Yo sé que son nombres extraños, tal vez como que no tienen nada que ver con nosotros, pero sí, hermano, adivine, sí tienen que ver con nosotros, porque todo eso después influyó en la confesión de fe de Westminster, que es la que nosotros no abrazamos, porque nosotros abrazamos la de Bautista Reformada, pero nuestra confesión viene y tiene una conexión directa con Westminster, ¿correcto? Bueno, y aparte de estas creencias, ellos tienen la creencia de la Trinidad, la autoridad de la Biblia, que es algo también que nosotros abrazamos, la salvación por la gracia, que eso es obvio, ¿correcto? El énfasis de la comunidad y la unidad, yo creo que ese es un punto también positivo que tiene esto, porque es muy distinto a tal vez la posición anabaptista, ¿cierto? De que querían tal vez borrarse del mundo y de tener una comunidad de que nadie los molestara, casi como un área 51, ¿cierto? No podemos decir que es así. Pero estos hombres no, querían una comunidad y tenían una contribución en la sociedad, que es totalmente distinta a la posición que podríamos ver en otras prácticas.
La simplicidad del culto, eso viene de la influencia de Hus, ¿cierto? De que no por ser parte del clero significa que tiene el derecho, ¿cierto? Sino que también el laico. Cuando hablamos de laico, cualquier otra persona fuera del sacerdocio también puede estar y ser parte del culto y administrarlo. La historia misionera, ¿cierto? Ellos tienen una gran y tremenda historia misionera que impartió y que hoy en día, hasta el día de hoy, tiene influencia. Himnos y música, y también ellos también tienen una adoración continua. Algunos datos tal vez interesantes que podemos tal vez verlos con detenimiento, de que tal vez esto es, de hecho el fondo de pantalla que justamente ocupé es una iglesia hoy en día morava actual y que está en los países, en el Caribe. Actualmente se encuentra en él. Una anécdota, ¿cierto? Algunas cosas que yo alcancé como a captar y quise traerlo, no, porque en realidad hay hartos datos que podemos tener. Algunos datos que vienen simplemente de tradición, otros algunos que no están tal vez estipulados en ningún documento, sino que vienen de la tradición también morava. Pero, por ejemplo, que había misioneros moravos que ahora eran libres. Entendemos de que antiguamente la esclavitud, hermano, era algo común y que tenemos que nosotros revisar también esa parte. La esclavitud en este caso de los de color, ¿cierto? La gente de color negro, ¿cierto? Era muy fuerte, muy, ¿cierto? Muy fuerte antes esa costumbre. Y la gente de color era vista como un ser humano, ¿cierto? De segunda categoría, segunda, tercera, cuarta categoría. Y los hermanos moravos, para poder predicar el evangelio, y ellos movidos, ¿cierto? Para ir a predicar el evangelio, ellos se vendían, hermanos. Dígame, ¿quién hace eso? ¿Cierto? Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que es muy importante la contribución que hicieron ellos. Valientes hombres en que ellos vendían su libertad para ir como esclavos. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de predicar el evangelio a estos esclavos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque antiguamente predicar el evangelio, ¿cierto? A un esclavo era algo irregular, eran un bien visto y de hecho era algo que afectaba a la ley, que transgredía la ley. No era legal hacer eso. Entonces la forma que ellos vieron la necesidad, perfecto, vendo mi libertad. Tremendo, hermano, ¿cierto? Algo que tal vez podemos encontrar. Bueno, los moravos también llamados el feliz pueblo de Dios. También ellos tenían ese seudónimo, podríamos decirlo. Y créame que tal vez algunos posiblemente lo utilizaban, ¿cierto? Tal vez como de forma déspota o de forma como de burla, pero efectivamente eran felices, pues, hermano. El feliz pueblo de Dios, ¿cierto? Y aquí viene algo pero tremendo de que ellos ven literalmente el texto de Levítico capítulo 6, versículo 13, respecto al candelabro, ¿cierto? Al fuego que tendría que estar siempre ardiendo. ¿Se recuerdan de eso, no? O si eso lo han visto en la escuela dominical, lo han visto varios jóvenes, ¿cierto? Lo hemos visto también en este caso en la ley mosaica. Pero Zinzendorf, este hombre, practicó la hora de intercesión. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que estos hombres, y esto es algo tal vez obviamente que llama la atención y que es tal vez un ejemplo, podríamos decirlo, de que ellos oraron por un avivamiento. Oraron por las misiones. Y la oración lo hacían las 24 horas del día. ¿Cómo usted se podía explicar? Justamente tal vez alguno de nosotros se podría recordar el concepto de cadena de oración. Ya. Ellos ocupaban exactamente el mismo método y de hecho se dan cuenta de que de ahí viene el concepto, que nosotros no sabíamos, pero de ahí viene el concepto de que oraba cada hermano de la iglesia oraba una hora en la iglesia o donde estaba y oraban por un propósito. Y ese propósito era la propagación del evangelio a través de las misiones. Hermanos, hay un comentario de Lewis que dice lo siguiente, y yo pensaba de que era algo como una metáfora, pero en realidad, ¿sabe cuánto duró la oración de ellos, hermano? Duró 100 años. Y yo pensé de que era algo como, ya, es como alguna exageración, una hipérbole tal vez, ¿cierto? Pero no, dice Lewis, por más de 100 años
Todos los miembros de la iglesia de Moravia compartieron la intercesión por hora, en casa lo extranjero, en tierra y mar. El culto de oración ascendió sin cesar al Señor. Dijo el historiador, en este caso Lewis, que sabemos quién es, ¿cierto? El que creó la historia más conocida de la historia de las crónicas de Narnia. ¿Se recuerdan de eso? Ya. Por si no sabía, él es un protestante reformado, ¿cierto? Y contribuyó también a la historia. Pero efectivamente, hermano, fueron 100 años de oración sin parar. Entonces nos damos cuenta, bueno, y aquí viene otra costumbre más, porque estos hombres, los hermanos moravos, también hacían algo que tal vez nosotros, obviamente, que venimos también de esa idiosincrasia, que son las vigilias. Ellos hacían vigilias, pues, hermano, pero con la intención clara, pues, de que evangelizar. Pero yo creo que aquí el concepto bien bíblico que ellos tenían, tal vez distinto, tal vez como tal vez hoy en día se imparte, porque ha escuchado el concepto, y tal vez me voy a meter la pata a los caballos, como se dice, pero es así. La oración tiene poder, y muchos decimos, naturalmente, amén, ¿cierto? Pero ¿quién tiene poder? ¿Dios o la oración? Ya, y estos hombres, yo creo que tenían mi observación personal, ¿no? Que ellos tenían bien, tal vez, madurado esa posición de que efectivamente la oración en el Señor, como un medio de gracia, pueden haber cambios. Y eso es lo que hicieron. Lo que hicieron ellos, y de hecho, hermanos, a los hermanos de Moravia, a los hermanos moravos, se le contribuye, de hecho aquí está en la parte un poquito más abajo, bueno, es un pensamiento que al final se lo voy a leer inmediatamente mejor para seguir la idea. Los historiadores de la iglesia miran hacia el siglo XVIII y admiran el gran avivamiento en Inglaterra y América que arrasó cientos de miles en el reino de Dios. John Wesley figuró en gran parte en ese movimiento poderoso y mucha atención se ha centrado siempre en él, en el gran despertar, que eso también lo vamos a ver después en el movimiento metodista. La pregunta, ¿no es posible que nosotros hemos pasado por alto el lugar que esta vigilia, estas oraciones de 24 horas, en alcanzar a Wesley y a través de él y a sus asociados, en alterar el curso de la historia? ¿No será que los hermanos moravos, a través de estas oraciones, contribuyeron también en toda esta situación, sabiendo que todo esto es movido por el Señor? No recordemos, hermano, de que esto tal vez Wesley se toma como la figura central de esto, pero los hermanos moravos que tal vez oraron durante 100 años atrás, no fue algo tal vez importante. ¿Se dan cuenta? Bueno, uno pregunta, una pregunta, podríamos verlo como el compromiso en este caso de los cristianos que hoy en día existen respecto a la oración y la importancia en este caso que tiene la oración. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que efectivamente el movimiento moravo contribuyó significativamente en la historia del cristianismo. La vigilia de oración por la comunidad moravia de Zinzendorf los sensibilizó para tratar la obra misionera sin precedente alcanzar a otros para Cristo. 6 meses después del comienzo de la vigilia de oración del conde de Zinzendorf, sugirió a sus compañeros el reto de un evangelismo audaz a las Antillas, Groenlandia, Turquía y Laponia moravos. Algunos se mostraron escépticos, pero Zinzendorf persistió. 26 moravos se presentaron al día siguiente para ser voluntarios para las misiones mundiales a donde quiera que el Señor los llevara. ¿Se dan cuenta? Ellos oraron, ¿cierto? Y fueron sensibilizados sus corazones. Y estos hombres, después que fueron conmovidos, fueron a las misiones y tuvieron el éxito que tuvieron. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que es muy, muy importante los hermanos moravos. Y quiero mostrarles también ahí una fotito que tal vez alguno de ustedes que... Ay, no lo veo. Ahí está. No se ve muy bien, ¿cierto? Pero bueno, esa foto que se encuentra ahí
es una práctica que también los moravos hacían y que muchas iglesias antiguamente también hacían, que era el lavado de los pies. ¿Se dan cuenta? Ahí viene. De aquí viene todo. Se dan cuenta de que uno tal vez esta doctrina uno lo ve como natural, como bien común. Qué lindo, ¿cierto? Pero en realidad esto viene de una conexión histórica. Todo viene de una conexión histórica. Yo practicaba en esto para construir en la piedad. ¿Correcto? Sabiendo, y bueno, y sabiendo de que ellos lo hacían bajo ese propósito, y eso también lo adoptó al tiro, hermano, ciertas denominaciones que hoy en día el lavado de pies es parte incluso del culto, ¿correcto? Pero si es que está bien o está mal, eso es para otro tema. ¿Qué les pareció? ¿Dudas, consultas, preguntas? Hermano, Sebastián.